¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de El Tabloide que transmitimos a través de nuestro Facebook Live. Hoy tenemos una persona muy especial, pero aparte de eso, con un caso y una experiencia vivida que seguramente va a servir de ejemplo, sobre todo para las nuevas generaciones. Estamos hablando de la doctora Ana Milena Lozano. Ella es médico, médica integrativa y funcional. Ella es egresada de la Universidad Libre de Cali. Quiso salirse de esta medicina convencional y empezó a experimentar medicinas alternativas para poder mejorar la salud de sus pacientes con otras respuestas y con otros tratamientos. Pero a pesar de que es una mujer muy formada académicamente, el objetivo nuestro de esta invitación, de haberla invitado a este espacio del Tabloide, tiene que ver con un libro que acaba de editar. Creo que es el primer libro que edita, y se llama Síndrome de Asia, de médico a paciente. Ojo con eso, de médico a paciente. Ella es doctora y lo escribe ¿por qué? A ella nos va a explicar en qué consiste ese libro, qué la motivó. Muy buenos días, doctora Ana Milena, bienvenida a este espacio del Tabloide, y vamos a conversar aquí rico sobre este libro y esta obra que seguramente va a ser de mucho interés, especialmente para las mujeres, pero es importante decir que esto no tiene género, no respeta género. Bienvenida. Así es. Muchísimas gracias, Ana Milena, muchísimas gracias al Tabloide por este espacio de poder informar a muchas personas sobre temas tan relevantes como son los temas de la salud. Como tú lo dijiste, es mi primer libro, ¿sí? ¿Y qué me motivó a mí a escribir este libro? El libro es Síndrome de Asia, de médico a paciente, por una razón. Empecé a tener muchos síntomas durante muchos años, ¿sí? Que a pesar de que iba al médico y que me cuidaba por el estilo de vida que llevo, porque veo pacientes que tienen enfermedades crónicas, tenía síntomas que iban y venían, consultaba al médico, me mandaban exámenes, no aparecía nada, y empecé como a normalizar mucho de esos síntomas pensando que era el estrés. Hasta que en el año 2020 mi cuerpo colapsó. Y colapsó a tal punto de que estuve hospitalizada en casa mes y medio. Me veían 3 médicos de especialidades diferentes y no encontrábamos la causa que me tenía así de enferma. Finalmente, después de que me recupero de dolores articulares y muchas cosas más que vamos a contar, me hacen un diagnóstico por exclusión que yo tenía un síndrome de Asia. Y como médico no tenía ni idea qué era. Así que el libro se llama De médico a paciente. Exactamente. Yo, antes de que hablemos del síndrome de Asia, en qué consiste, yo quiero que le contemos a nuestros seguidores cómo es que Ana Milena tiene una vida cuidada, o sea, cómo se cuida Ana Milena, cómo es tu vida rigurosa, en la que excluiste de tu vida muchísimas cosas que no te hicieran daño a tu organismo. Bueno, la formación como médico integrativo y funcional trabaja el estilo de vida, por lo cual obviamente yo trato de comer alimentos sanos que son preparados en casa, alimentos reales como nuestros ancestros los preparaban. Hago ejercicio, medito, o sea, trato de manejar las emociones, duermo 7 horas, o sea, llevo una vida que realmente practico lo que predico. Se espera que la respuesta sea igual de buena. Exactamente, que mi salud fuera muy buena, y a pesar de eso tenía muchos baches en mi salud. Y eso te cuestionaba digamos como tanta disciplina y inclusive hasta la misma profesión y el mismo enfoque que le estabas dando. Sí, me generaba frustración porque yo veía que mis pacientes hacían lo mismo que yo hacía y ellos mejoraban, y yo me quedaba detrás del escritorio cuestionándome qué era lo que sucedía que no mejoraba. ¿Qué es el síndrome de Asia? Bueno, el síndrome de Asia son unas abreviaturas. La palabra síndrome es un conjunto de síntomas y signos que podemos encontrar muy variados en cada persona y que se puede compartir con otras enfermedades también. Y esta nomenclatura que es Asia es una reacción autoinflamatoria. Tus células se empiezan a inflamar solas y luego se genera una respuesta autoinmune. ¿Autoinmune qué es? Tus células de defensa de la función es proteger, y de repente ellas se desequilibran y empiezan a atacar tu cuerpo en vez de protegerte. Toda esta reacción autoinflamatoria autoinmune es producida por un cuerpo extraño. Ese es el síndrome de Asia.
En el caso de Ana Milena Lozano, ¿qué fue lo que le produjo el síndrome de Asia? Bueno, el síndrome de Asia fue desencadenado por unas prótesis mamarias que me había colocado 19 años atrás. Y el síndrome de Asia se puede desarrollar por cualquier cuerpo extraño. Se puede desarrollar por dispositivos médicos y dispositivos estéticos, pero siempre hay que tener una genética que te predisponga a eso. Si hablamos de dispositivos médicos, por ejemplo, un implante dental, no todo el mundo hace la reacción. Se reacciona es cuando tienes una genética, y conocer la genética a veces es muy difícil, porque si yo me pregunto en mi familia qué familiares tenían alguna enfermedad autoinmune, porque es más que todo eso, ninguno. Entonces, eso es una lotería. La primera. La primera. ¿Qué síntomas experimentó Ana Milena? Bueno, primero, un síntoma que experimenté a los 19 años, desde que me las coloqué. Bueno. Ese sí arrancaron desde que me las coloqué. Los estudios dicen que todo esto se desarrolla después de 10 años, pero hablamos de la genética también y eso hace que cada persona tenga una individualidad. Cuando yo me las coloco empecé con dolor en los senos, pero a nosotras las mujeres es muy normal dolor en los senos por las hormonas. Yo me hacía mis ecografías y me decían, estás bien, eso es hormonal, me acostumbré a vivir con dolor y hasta para hacerme una ecografía me molestaba. Luego en el tiempo empezaron a aparecer síntomas digestivos y si me cuido con la alimentación, ¿de dónde venían mis síntomas digestivos? Como gastritis, colon irritable, iban y venían. Empecé a sentir mucho dolor en la espalda y dolor aquí en las costillas. Eso se conoce en medicina como condritis, es una inflamación de los cartílagos, pero también puede ser desencadenado o por malas posturas o por el estrés. Entonces, esos eran los que más me acompañaban y caída de cabello. Pero nosotras las mujeres nos hacemos muchas cosas en el cabello, entonces yo lo relacionaba con todo eso. No era una enfermedad como tal. Entonces, nunca... Además, porque en el momento en que te pusiste las prótesis, nunca te hablaron de esa enfermedad. No, esa enfermedad realmente en el año 2011 la descubre el doctor Yehuda Schonfeld, médico inmunólogo israelí. Y en el año 2019 la FDA la reconoce como enfermedad por implante mamario, así que yo me coloqué las prótesis en el 2002 y no existía en esa época dicha enfermedad hasta ese momento. ¿Cuáles fueron esos síntomas que te llevaron como a explotar ya, como dice, bueno, qué es la vaina que tengo yo? Bueno, en el año 2020 fue un año que para todos fue muy complejo por la pandemia, ¿sí? Sé que manejé un nivel de estrés alto. ¿Qué sucedió? Me acosté bien y me levanté al día siguiente con las articulaciones inflamadas. Había mucho dolor, yo no me sentía enferma, pero en el transcurso del día eso se fue incrementando a tal punto que yo casi no podía caminar, yo no entendía qué pasaba. Estábamos en plenos picos del COVID, esperé más o menos 2 días a ver qué sucedía y fui empeorando. Consulté a una clínica en Cali, me empiezan a hacer exámenes y encuentran en ese momento unos marcadores de inflamación que se llama proteína C reactiva, que lo normal es hasta 6 en 250. Eso es una barbaridad. Como si fuera artritis. Exacto, en ese momento yo que sabía que estaba muy inflamada, que mi cuerpo estaba demasiado inflamado, pero no conocía la causa. Me regreso con unas fórmulas médicas, obviamente para regular eso mientras salían otros exámenes, y a los 5 días me aparecen unas lesiones en la piel que se llama eritema nodoso y eso sí es una enfermedad autoinmune. Me asusté porque ya dije, no puede ser que yo tenga 2 enfermedades autoinmunes al tiempo. Empecé con problemas digestivos, los que traía, ahí se desarrollaron más. Empecé con distensión, diarrea y vómito. Mi internista me dijo, bueno, es una infección, tómate exámenes de materia fecal porque va a ser por ahí. No apareció nada. Fui empeorando a tal punto que ya me deshidraté, ya estaba hospitalizada, ¿sí? Y a la semana siguiente hice una hemorragia digestiva, se llama colitis ulcerativa. No me pudieron tomar una colonoscopia porque no había cómo sedarme, así que me trataron con lo que podían. Y al mes y medio todo se fue. Yo no tenía energía en ese mes y medio. Levantarme, dar 4 pasos, ir a la ducha, me tenía que duchar sentada porque no tenía energía de nada. Y al mes y medio todo desapareció, así como llegó. ¿Y cómo desapareció? De la nada. Yo empecé, obviamente, lo que me mandaron mis médicos, empecé a hacer cosas desde la medicina funcional trabajando la inflamación. Pero ¿cómo se desaparece todo de esa manera? Eso no tenía explicación. La explicación que me daban era que probablemente el estrés había llevado a colapsar mi sistema inmune. Yo seguía sintiendo esa intuición que te habla y te dice, hay algo más que no han visto.
me daba miedo, mi parte emocional colapsó, estaba deprimida, angustiada, el miedo era terrible, me sentía profundamente sola porque me estaban ayudando pero nadie podía ayudarme. Mi mayor miedo era tener una enfermedad huérfana, que cuando me hicieran el diagnóstico ya no hubiera nada que hacer. Claro. Eso es algo muy complejo de vivir. Cuando me empiezo a mejorar, realmente tenía más miedo que felicidad porque sabía que había algo muy mal en mi cuerpo. Claro, eso no va de la nada. Exactamente. ¿Y en qué momento te das cuenta que es síndrome de Assi? Bueno, pues 2 semanas después de ya estar trabajando con 40 kilos de peso, porque así quedé, me empezó un dolor en la mama izquierda con enrojecimiento y lo primero que sospeché, se rompió la prótesis. Yo tenía unas prótesis que en su época eran las mejores y aparentemente no había que retirarlas porque eran para toda la vida y me hacía mis controles. Y pensé, se rompió la prótesis por vieja, ahora tengo que ir a una cirugía para cambiarme las prótesis. Saco cita con el cirujano plástico, él, le cuento mi historia, me revisa, me dice, no tienes ruptura y con todo lo que me estás contando tienes un síndrome de Assi. Yo quedé con signo de interrogación, dejé de ser médico y me convertí en paciente de una enfermedad desconocida. Me dijo, toda esta reacción que tienes es producida porque tu sistema inmune colapsó frente a las prótesis y empezó a ir a destruir ciertos sistemas de tu cuerpo. Fíjate que me habían hecho exámenes de marcadores genéticos, pero acá en Colombia eso se demora mucho el resultado, ¿no? El resultado sale 2 meses después, yo ya no tenía los dolores, pero me salió un marcador genético para una enfermedad que se llama espondilosis anquilosante, ¿sí? O sea que sí traía yo genética que se activó por toda esta prótesis. Tratamiento, me dijo mi médico, te tienes que quitar las prótesis. Entonces, fue ver la luz al final del túnel. Sabes que estuve contenta porque sabía que podía en ese momento recuperar mi salud. ¿Y tomaste la decisión? Sí tomé la decisión, de manera radical. Pero ahí vamos con el pero, porque claro, estaba delgada y obviamente la pregunta siguiente es ¿cómo vas a quedar? Entonces entra como el diablito y el angelito a hablarte y a decirte ¿cómo te vas a ver? Yo tenía unas prótesis y yo no me acordaba cómo era mi cuerpo. Pero en ese momento llega la priorización y el doctor me informa, las que tú tienes que eran las mejores de la época, justo esas prótesis texturizadas son las que están relacionadas con un tipo de cáncer que da en la cápsula, es un tejido que envuelve la prótesis y eso lo hace tu sistema inmune como protección, el cuerpo es muy bonito. Me dijo, se está relacionando el linfoma anaplásico, así se llama, en ese tipo de prótesis. Imagínate frente a eso, ¿qué decisión puedes tomar? No, radical. Exacto. Dije, no me importa cómo voy a quedar, me dijo, vas a quedar sí, porque plana, lo que se piensa siempre es, claro, yo soy una tabla y esa fue la motivación que tuviste cuando te hiciste el implante de prótesis. Exactamente. En ese momento llega un punto en que la vida te pone a escoger, ¿sí? O cumplir un estándar de belleza que no existe, ¿sí? O prioridad para tu salud. Yo me fui por la segunda, que era mucho más importante. ¿Al cuánto tiempo de haberte hecho la explantación mamaria tuviste recuperación? ¿Sentiste la recuperación? Bueno, hay algo allí importante y es, en el momento que me doy cuenta del diagnóstico, empiezo ya conociendo la causa, ir preparando mi cuerpo. A mí me diagnostican en febrero del 2021 y me di 2 meses para poder ayudarle a mi cuerpo porque en ese momento estaba muy inflamado. Cuando uno va a ese tipo de cirugías, son cirugías muy grandes de 4 horas porque hay que hacer reconstrucción mamaria también y en ese momento tu cuerpo sufre una nueva inflamación para poder cicatrizar. Si nosotros no empezamos a trabajar esa inflamación, te quitan la prótesis, pero todo ese proceso inflamatorio hace que colapse tu cuerpo y genere recaídas en los pacientes, porque me he dedicado a ver pacientes desde esa época. Entonces, ¿qué hice yo? Prepararlo. Me explanto y empiezo a ver al mes un síntoma que te dije que desde que me colocaron yo lo traía y lo normalicé. El dolor. El dolor en mis senos se había ido. Me estaba aplicando las cremas, recuerdo muy bien, y yo decía, me las puedo tocar, no me duelen, ¿ya? La habías normalizado, te acostumbraste a vivir con el dolor. En ese momento empecé a hacer una línea del tiempo. A los 6 meses estaba completamente recuperada. ¿Es exclusivo de mujeres esta enfermedad? No es exclusivo de mujeres porque este tipo de síndrome se puede dar o por biopolímeros o por prótesis mamarias. O sea, los hombres también se ponen. Claro, hay hombres también se pueden colocar prótesis o rellenos de biopolímeros que son sustancias ilegales.
¿Tienes casos conocidos de pacientes? Tengo casos hombres conocidos de hombres que en este momento tengo una paciente que es trans, ¿sí? Y ella tiene en este momento una autoinmunidad renal. Entonces, estamos manejando cómo se recupera su salud para que ella tome una decisión. Recomienda las niñas que la están escuchando ahorita, Ana Milena, y le están diciendo, yo quiero, es que las amiguitas, ¿no? Ay, pero mira que ahorita tan bonito que se pone biopolímeros, grasas, aceites, porque es que hay cantidad de procedimientos, prótesis, estás muy, no tenés nada en la cola, no tenés nada. ¿Qué le dices? Vainas para rellenar los labios, todos esos procedimientos. ¿Qué recomendación le das como médico? Como médico, primero que todo, creo que traemos un cuerpo que ha sido creado perfecto para cada persona. No nos podemos comparar con ninguna otra persona. Tratar de modificarlo siempre va a traer consecuencias, porque eso no es lo natural que tú tienes. Entonces, a las niñas, a las futuras generaciones, a los padres, inclusive a los mismos profesores de los colegios, es empezar como a trabajar en la aceptación y el amor propio de tu cuerpo, no encajar en estándares de belleza que no existen realmente. Eso es lo más importante porque cada vez vamos a estar más bombardeados por la industria de la belleza. Más con las redes sociales. Exactamente. Entonces, si tú intentas modificar el cuerpo para cumplir un estándar de belleza, recuerda que eso siempre va a traer consecuencias, porque tu cuerpo ha sido diseñado perfectamente para ti. ¿Disfrutaste durante 19 años de ese cambio físico? Porque seguramente te pudiste poner las blusas, ¿sí? Porque somos mujeres y entendemos lo que eso significa y se siente. Pero, ¿te arrepentiste de haberte hecho ese procedimiento? ¿Hoy te arrepientes de eso? No me arrepiento, porque creo que era lo que tenía que vivir. Y fíjate que eso lo hablo mucho con mis pacientes que sienten culpa de haberlo hecho. Yo les digo, no nos sintamos culpables. A mí, 19 años atrás, el cirujano, cuando fui a mi valoración, en palabras diferentes me dijo, recuerda que eso es un cuerpo extraño y cualquier cosa puede pasar y puede ser futuras cirugías. Pero está uno tan encasillado en cumplir estándares y en modificarte que mi grupo de amigas todas eran operadas, porque era yo la que iba a traer algún problema. Tenía que vivirlo porque ni siquiera lo escuché en ese momento. Así que no me arrepiento, no siento culpas y creo que era lo que tenía que vivir. Ahora ya aprendí a aceptar mi cuerpo tal cual y amarlo. ¿Cómo se siente sin ellos? Me siento súper bien. Disfruté también tener las prótesis porque no te voy a decir que no, claro. ¿sí? Pero ahorita siento otras cosas distintas. Yo hace poco le decía a mi esposo. Nada de dolores, nada de síntomas. Cero dolores. Es que fue algo mágico. Mágico. El último síntoma que a mí se me fue al año fue la caída del cabello, que también lo había normalizado. Y ya al final dije, eso ya es normal para mí. Síntomas digestivos ninguno, dolores articulares ninguno, exámenes que me hice al año, y a los 6 meses y al año, completamente negativos. Muchas personas cuando empezó todo este tema de la explantación mamaria y uno se da cuenta porque en las redes sociales las modelos, las reinas que era antes, me la quité, mucha gente decía, bueno, eso se volvió moda. Eso es una moda ya como ya no se usan, entonces quítenselas. ¿Es moda o es realidad? Pues fíjate que no es moda, es una realidad. Y las redes sociales han servido para muchas cosas, para informarnos. Veo frecuentemente que el 90% de las pacientes que tienen prótesis mamarias han sido diagnosticadas por ellas mismas, de ir de médico en médico en médico, entran a la red, encuentran información, deciden retirarse las prótesis. Ahí precisamente uno se ingresa a YouTube, se pone a buscar síndrome de Asia, encuentra uno muchísima información. ¿Qué factor diferencial tiene este libro que acabaste de editar? Bueno, pues fíjate que cuento mi historia, pero luego hay unos capítulos que es de inmunología para dummies, porque es que el paciente aprenda a qué le está pasando a su propio cuerpo frente a su sistema inmune. Hay algo muy importante allí que yo lo explico y es, cuando tú me preguntabas de la recuperación sí ocurre a los 6 meses el 80%, uno tiene mejoría y al año el 100%, pero depende de otras cosas. Este tipo de implantes o biopolímeros desarrollan también enfermedades autoinmunes.
como lupus, artritis, esclerosis múltiple, un sinfín dependiendo de tu genética. Son elementos extraños en el organismo. Exacto. Y si tú desarrollas este tipo de enfermedad, obviamente mejora tu calidad de vida, pero tienes que seguir con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahí lo explico en el libro. Dejo unos apartes de testimonios de pacientes que he tenido y les doy guías de qué hice con mi propio cuerpo, cuáles fueron los suplementos que se utilizaron para modular la inflamación, guías alimenticias, recetas de cocina, muchas cositas interesantes y sobre todo, como este libro está dado para varios públicos, para el que no es médico y para el que es médico. Hay referencias bibliográficas de todos los estudios. ¿Dónde encontramos el libro? Bueno, el libro te lo voy a traer después del 14 de diciembre, porque ese es el lanzamiento que va a hacer la editorial ITA en Bogotá, así que ahora está en preventa a través de la editorial ITA, pero solo lo pueden recibir después del 14 de diciembre. Un mensaje final para estas niñas y jóvenes y adultos que están pensando por moda ponerse un implante mamario o biopolímero. Bueno, el mensaje es que nos aceptemos como venimos, yo siempre lo digo, de fábrica, como fuimos creados, perfectamente imperfectos. La belleza perfecta no existe, eso es un estándar y no existe. Que ya para finalizar, ¿has tenido inconvenientes con los cirujanos plásticos? Al principio sí, pero la verdad yo me respaldo mucho en los estudios científicos que no los hago yo y en mis redes siempre coloco y publico estudios científicos de todos estos temas. Así que en este momento ya me buscan. Ellos deben ser conscientes, se les evita, también se les quita muchos dolores de cabeza, porque son problemas para ellos futuros, ¿no? Así es, y fíjate que algo importante, la FDA el año pasado dijo que cuando tú vas a ofrecer este tipo de cirugías como cirujano plástico, debes de informar al paciente que existe la enfermedad, o si las personas empiezan a tener síntomas en los cuales no encuentran explicación y tienen prótesis mamarias, recuerden que puede ser eso. Bueno, Ana Milena, pues muchísimas gracias. Qué testimonio tan interesante, muy difícil lo que vivió por tantos años, pero es un testimonio que hoy definitivamente es leccionador y la idea es de que los muchachos, especialmente las muchachas que se dejan influenciar tanto por las redes sociales y por los mismos amigos, pues que este no es un buen método y un buen procedimiento porque, como dices, hay que aceptarse tal y como es. Muchísimas gracias, bienvenida siempre al Tabloide, éxitos con el libro y a ustedes muchísimas gracias y esperamos que este video y esta entrevista la compartan porque es de muchísimo interés. Que tengan un buen día.